Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos contentos y agradecidos a Dios que nos permite de este tiempo especial durante la semana. El libro de los Salmos siempre nos anima y nos convoca a todos los hijos del Señor a adorar a Dios como un pueblo. Y el primer canto que vamos a entonar esta mañana nos anima, nos recuerda por qué debemos adorar a Dios. Y siempre debemos tener en mente que la adoración es la respuesta apropiada a la revelación de Dios. Así que vamos a meditar, vamos a cantar con todas nuestras fuerzas a nuestro Dios. Adoremos a Dios. El segundo canto nos habla de la realidad que es de vivir a la luz del Evangelio, a la luz de la cruz. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, 14 decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nosotros los creyentes tenemos siempre en mente que nuestra razón de vivir es Cristo, que es el plan de redención de Dios. Y sobre todas las cosas que hagamos, siempre nuestra meta, nuestro propósito es vivir a la luz de Cristo, a la luz de la cruz. Así que ese es el segundo canto. Y como tercer canto tenemos un pasaje también que el apóstol Pablo decía acerca de la nueva vida en Cristo, ¿no? En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la gran doctrina de la unión, de nuestra unión, la unión del creyente en Cristo y cómo Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Este canto nos relata precisamente cómo era nuestra vida pasada, pero ahora en Cristo esas tinieblas densas fueron esparcidas y solamente vivimos en Cristo y para Cristo. Cantemos, hermanos, con todo gozo.
Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a tener el tiempo de la lectura de la palabra de Dios y por ello les invito a buscar en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Jonás, capítulo 1, del 1 al 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Que Dios bendiga su palabra al haberla leído en esta mañana. Bienvenidos. Hemos ingresado a una nueva serie de prédicas en el libro de Jonás. Y en esta oportunidad queremos tocar el tema la misericordia y justicia de Dios en la salvación del hombre. El libro de Jonás es un libro muy fascinante y en algunos casos mal entendido. Para muchas personas, el relato más conocido del libro es la de Jonás dentro del gran pez. Sin embargo, se trata solo de la desobediencia de un profeta que después de un tiempo de reflexión obedece. Se trata de un llamado de Dios al evangelismo y a las misiones y cómo deberíamos responder como creyentes. Se trata de cómo los creyentes deben afrontar la desobediencia. Para alguien que ha leído el libro de Jonás por primera vez, podría pensar que se tratara de un libro de fantasía o de algún cuento, por el hecho de tener el registro de la aparición de un gran pez. O tratar de sacar los cálculos de cómo es posible que un hombre se mantenga vivo por 3 días en el vientre de un pez. O el crecimiento tan rápido y repentino de una planta que serviría luego como sombra. Bueno, estas exposiciones no han sido directamente diseñadas para tener una defensa sobre estas preguntas. Como diría Tim Keller, si tienes un tiempo en la vida cristiana y crees algo mucho más grande y sobrenatural como la resurrección de Jesucristo, es más que suficiente para creer que lo demás es verdadero. Más bien, mi deseo es ser tu compañero y ayudarte a contestar algunas preguntas que fluyen del libro. Por ejemplo, ¿cómo Dios puede ser misericordioso y perdonador con gente mala? ¿Y cómo Dios puede ser al mismo tiempo misericordioso
y justo? Vayamos a la historia. La historia de Jonás inicia con la voz de Dios. Los primeros 2 versículos nos dan aquella indicación. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estas palabras demandan un gran peso de autoridad de Dios al hombre. Hacer caso omiso era directamente rechazar la autoridad de Dios. En el Antiguo Testamento, un profeta era enviado por Dios para comunicar un mensaje. En este relato tenemos un giro muy drástico, donde la vida personal del profeta es relatada más que el propio mensaje. Jonás había sido encomendado a viajar a Nínive para predicar dentro de una ciudad muy grande donde la maldad reinaba. Nínive era la ciudad más poderosa del mundo de aquel tiempo. Era la sede del imperio asirio, cuyo poder militar amenazaba con invadir y dominar a Israel. Los ninivitas eran considerados una de las ciudades más crueles y sanguinarias en su trato con la gente. Los asirios usaban como objeto de triunfo los cadáveres de sus enemigos derrotados para exhibirlos todos juntos sobre una llanura. Si sus enemigos eran detenidos, los sometían a grandes martirios, haciendo más desgarrador su muerte. Además, obligaban a los amigos y a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos decapitados elevadas en estacas. ¡Wow! ¡Qué tremenda gente! Y qué maldad había en su corazón. A esta ciudad, Jonás, el profeta, debería salir a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Nínive estaba a 800 kilómetros al este. Y Jonás decide ir en otra dirección. Tarsis se encontraba a 3.400 kilómetros al borde occidental de aquel mundo entonces. Eso quiere decir que era totalmente en un sentido contrario. La pregunta que sale aquí es: ¿por qué Jonás decidió ir en otra dirección? Y tengo 3 razones. Primera razón: el reinado de Jeroboam II nos muestra el panorama de la historia de Jonás. En Segunda de Reyes 14:25 dice así la palabra de Dios. Él, es decir, Jeroboam, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jeroboam II extendió las fronteras de su territorio más allá de los límites con Siria. Jeroboam fue un mal rey delante de los ojos de Dios. Y aún así, durante su periodo, hubo un toque de prosperidad, expandiendo precisamente su territorio y mucha productividad en Israel. 2 profetas contemporáneos, Oseas y Amós, predicaban que el corazón de Israel estaba en decadencia y pecaminosidad.
Probablemente Jonás ignoraba el mensaje de sus consiervos y le daba igual el obrar de este rey. Imagínate a Jonás tener que recibir el llamado de Dios con ir a predicar a Nínive. Jonás tenía que llamar al arrepentimiento a una ciudad donde más adelante sería la ciudad que traería juicio sobre su propia nación. Si los ninivitas tuviesen una oportunidad más de sobrevivir, seguirían siendo una amenaza para Israel. Este era el momento para Jonás en poner los intereses nacionales de Israel por encima de obedecer a Dios. Segunda razón. Jonás pudo haber sentido miedo y terror a fracasar. ¿Por qué digo esto? Un profeta, Jonás, caminando en una ciudad de terror, pensando que había poca posibilidad de arrepentimiento. Hasta ese entonces, los profetas solo habían sido enviados al pueblo de Dios. Por otro lado, pudo haber sentido una clase de intimidación porque había escuchado cómo actuaban los ninivitas con sus enemigos y cómo podría terminar su propia vida. Tercera razón, y aunque es esta razón la más pequeña, va a conectar algo que diré casi al terminar este sermón. La tercera razón viene con esto, que Jonás no podía concebir la posibilidad que Dios mostrara misericordia a un pueblo pagano. Por eso decidió irse lejos. El versículo 3 dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es aquí donde ingresamos a nuestro primer punto, la gran tempestad. La misión de Jonás parece que estaba terminando en el puerto de Jope. Probablemente Jonás pensó que tomando otro barco con el fin de alejarse de Dios, lo hacía muy resuelto al pensar que estaba huyendo de la presencia de Dios. El versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Dios envió una gran tempestad. Jonás no se encontraba solo. Él estaba compartiendo la nave junto a los marineros. Y ellos sintieron que esta tormenta no era muy normal. Y fueron los antagonistas en medio de la tempestad. ¿Por qué digo esto? Más adelante se verá cómo estos marineros responden frente a esta tempestad. El versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Los marineros estaban desesperados, estaban aterrados, estaban totalmente con miedo, buscando por todos los medios rescatar sus vidas de la tormenta. Comenzaron a clamar a su Dios para asegurarse de dónde procedía todo esto. Cada marinero tuvo su propio Dios. La procedencia de los marineros probablemente era de pueblos y ciudades diferentes. Cada uno tenía su propio Dios falso, un ídolo donde acudir, un ídolo donde encontrar seguridad, un ídolo donde encontrar protección, un ídolo donde encontrar esperanza. La tormenta no paraba
y la situación en el mar cada vez estaba más crítica, que los marineros decidieron sortear para ver cuál de su Dios era responsable de esta tempestad. La primera parte del versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Con el sorteo en marcha, implícitamente estaban reconociendo que ninguno de sus dioses era considerado uno más grande que el otro, y que de alguna manera existía un Dios superior y supremo. Es por eso que la segunda parte del versículo 7 dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte cae sobre Jonás e inicia el interrogatorio. Así que eres tú eres el culpable. Por esto la tempestad. El versículo 8 en adelante dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Primera pregunta: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Los marineros reconocen que Jehová, el Dios de Jonás, está detrás de esta tempestad. Jonás tenía frente a sus ojos una escena épica. Marineros paganos de otra nacionalidad estaban reconociendo que el Dios de Jonás era el Dios absoluto. ¡Qué buena oportunidad para que estos marineros escucharan la palabra de Dios de parte de Jonás! El libro de Jonás inicia diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás tenía la palabra de Dios en sus labios. Tenía un mensaje que comunicar. No olvidemos que este hombre había sido escogido por Dios como profeta para anunciar su mensaje. Y ahora se encuentra escapando de su misión y está en medio de una escena donde gente está abriendo sus ojos al Dios verdadero. Observemos nuestra realidad y contexto. Vivimos en un mundo cada vez más cerrado a la verdad, llevado por un sentido relativo. La cultura donde vivimos rechaza los absolutos bíblicos de la existencia de un Dios verdadero. Vivimos en un mundo cada vez aplastado por la idolatría en el corazón. Muchos han corrido por la fabricación de dioses falsos que solamente son utilizados para alcanzar algo más, como por ejemplo riquezas, seguridad, prosperidad y, entre otras palabras, la vida en sus propios términos. Vivimos en un mundo donde el moralismo pareciera que fuera la única salida de nuestros problemas. Donde surge el pensamiento que preferimos portarnos bien y no hacer daño a nadie. Ese es el horizonte. Ahí tenemos que seguir. Es el mundo del moralista y del religioso.
Vivimos en tiempos donde las personas tienen una profunda necesidad de conocer la verdad. ¿Y dónde estaba Jonás? Versículo 5, la última parte. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El profeta de Dios, el mensajero de Dios, estaba durmiendo plácidamente en medio de una gran tempestad. ¡Qué irónico! ¡Qué gran ironía! Que hasta el patrón mismo de la nave se le acerca en el versículo 6, le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y es aquí donde ingresamos al segundo punto del sermón: la gran desilusión. El mensaje del libro no es tanto la falta de obediencia en el corazón de Jonás, sino su falta de compasión. Eso no quiere decir que Dios no tomó con seriedad su desobediencia. Pero Dios quería que abriera sus ojos y que pueda ver esa falta de compasión y rechazo por los impíos. Las palabras finales de Dios en este libro nos ayudan a ver el corazón de Jonás. Y Dios tiene que amonestarlo por esa falta de compasión. Las últimas palabras de este libro dice lo siguiente en Jonás 4, 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Existía una falta de compasión en Jonás en contraste a la compasión de los marineros paganos. Jonás prefirió morir. Jonás prefirió dormir. No le importaba su propia vida. Jonás deseaba la muerte antes de ver la salvación de gente pagana. No le importó la desesperación, ni mucho menos que el barco de los marineros moriría con él. La desesperación de los marineros los llevó a preguntar a Jonás qué deberían hacer en esta situación. Y él lo simplificó diciendo: arrójenme al mar. Dice el versículo 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y mire cómo reaccionan estos hombres. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Luego que los marineros escucharan que deberían tirarlo al mar, los marineros trataron de salvar el barco porque no deseaban arrojar a Jonás al mar en medio de la tempestad. Había una compasión en los marineros que en Jonás mismo.
existía un conocimiento corto de la omnisciencia de Dios en Jonás al pensar estar lejos de la presencia de Dios. No sabemos qué pudo haber causado este pensamiento en Jonás. Parece difícil entender cómo un profeta de Dios puede pensar de esa manera. Si tan solo podría recordar lo que el rey David dejó registrado en el Salmo 139. El Salmo 139, el 7 al 10, dice lo siguiente: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando era adolescente, tenía la característica de tener R y R. Era rebelde y religioso. Pero doy gracias a Dios por mi madre, que aún en mi propia rebeldía, en una oportunidad, me dijo lo siguiente: aunque te escapen los ojos de tus padres, aunque te escapen los ojos hasta de tu propio pastor, jamás te escaparás de los ojos de Dios. Esa frase aún lo sigo recordando el día de hoy. Jonás no pudo alejarse de la presencia de Dios. Dios provocó una gran tempestad contra el barco. Dios causó que el sortero saliera elegido Jonás. Dios permitió que un gran pez lo tragara, como veremos en la próxima exposición. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué creemos que podemos huir de Dios? ¿Cuáles son las razones? 1. Porque pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios. Y huimos tras nuestros propios descubrimientos. 2. Porque pensamos que tenemos que obligar a Dios a que nos dé lo que nosotros le pedimos. Y huimos tras nuestros propios esfuerzos morales. De algún modo hemos experimentado esto. Como diría un escritor, nos sentamos en el hospital aturdidos por el resultado de la biopsia. Nos desesperamos ante la idea de no encontrar un trabajo decente, después de que la última oferta posible tampoco resultó. Nos preguntamos por qué la aparente relación sentimental perfecta, la que siempre queríamos y nunca pensamos que fuera posible, fue un desastre. Y cuando nos acordamos de Dios, podemos llegar a decir: Él no sabe lo que está haciendo. No me puede estar pasando esto a mí. ¿Cómo es posible, después de haber vivido tantos años, tenga que vivir esto? Con este tipo de actitud, quisiéramos que Dios obre como nosotros quisiéramos. Y por último, existía un pensamiento triste en Jonás,
quien no asimilaba que Dios fuese tan misericordioso con gente impía. Como diría un escritor, Jonás concluyó que como no podía percibir una buena razón para el mandato que había recibido, entonces no podría percibir ninguna. Jonás dudó de la bondad, la sabiduría y la justicia de Dios. ¿Por qué esta lucha en el corazón de Jonás? Su falta de misericordia lo llevó a tener un alto concepto de sí mismo. Jonás se sentía muy superior al lado de los marineros y los nivitas. Hace poco leí: la autoconfianza en sí mismo nos hace sentir superiores a los demás. Jonás estaba gobernado bajo su propia simpleza moral y juzgaba bajo su propia justicia. Jonás, el hombre religioso, profeta de Dios, no toleraba la vida impía de los demás y actuó con soberbia. Tristemente, ese era Jonás. Y llegamos al último punto de este sermón: el gran rescate. Jonás se encontraba huyendo de Dios. Tenía un corazón falto de misericordia e increíblemente su vida se convertiría en el medio para que Dios mostrara misericordia a los marineros. Dice el versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Es increíble. Dios usó la vida de un hombre sin compasión, sin misericordia y con todas las características que he mencionado para mostrar su misericordia a estos marineros. Y esto nos muestra que Dios otorga su misericordia aún más allá de los pensamientos humanos que tengamos. Dios es Dios. Y no puedo limitarlo bajo mi propia perspectiva. Cuando vieron detenerse la tempestad después de haber arrojado a Jonás, recordaron, desde luego seguro, aquellas palabras de Jonás. En el versículo 9, cuando dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Los marineros creyeron en Dios y reconocieron su autoridad y soberanía sobre todo, sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo manifestaron? Haciendo sacrificios y votos a Dios. El versículo 16 termina diciendo: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Para concluir, la historia nos relata que Jonás fue arrojado al mar para ser el medio que rescataría la vida de estos marineros en la tempestad. Como dice un comentarista, Jonás se negó a servir como instrumento de la salvación de los gentiles. Ahora es entregado a la muerte
para que unos gentiles sean salvados. Tiempo después de este relato y de la vida de Jonás, Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado una vez y para siempre, para hacer justicia frente al pecado y proveer una inmensa misericordia al hombre. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Cómo está tu vida a la luz de esta palabra? ¿De algún modo has tenido la actitud de Jonás en algún periodo de tu vida? ¿Estás huyendo de Dios siguiendo tus propios esfuerzos o buscando tus propios descubrimientos? Jesús fue encomendado a una misión por su propio Padre. Jesús dejó la zona máxima de comodidad del universo con el propósito de venir a servirnos, no buscando su propio bienestar, sino el nuestro. Esta misión se trataba de su propia vida. Horas antes de su muerte, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró a su Padre. Y en ese preciso momento no oró diciendo: Padre, tú sabes que no van a creer. Es más, me van a maltratar, me golpearán y clavarán, me van a traicionar, mi gente me abandonará. No oró de ese modo Jesús. Más bien clamó diciendo a su propio Padre: Padre, que se haga tu voluntad. Jesús no huyó de su misión. Tuvo misericordia de nosotros aún sabiendo que le íbamos a hacer daño. Y así pasó. Le negamos. Y no solo su misericordia fue mayor a nuestra miseria, sino que su justa justicia tenía que exhibirse en una cruz para que fuese imputada, aplicada al hombre injusto y llegar a ser aceptados, basados en la justicia de Cristo. Hermano, amado, amigo, si estás huyendo de Dios, Él usará cualquier medio para mostrarte que su presencia no se ha alejado de ti. ¿Merecemos esto? Dime tú, ¿merecemos esto? Por supuesto que no. Lo que merecemos es el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero alto, hubo un hombre, Jesús de Nazaret, quien recibió todo el castigo de Dios para que nosotros podamos recibir toda su justicia por medio de la fe. ¿Lo crees? Esta verdad del Evangelio transforma todo el corazón completamente
y podrás ver solo en Cristo la gran figura de misericordia y justicia a través de Él y de su mensaje glorioso del Evangelio. Es mi deseo que Dios utilice este libro para despertar esas verdades por Cristo aún más. Acompáñame en oración. Padre, gracias. Gracias por la obra de Jesucristo, porque Él no huyó de la misión, sino más bien se entregó a sí mismo por la salvación del hombre, padeciendo en una cruz, siendo exhibido, mostrando que Él era la única persona, el sustituto perfecto por toda mi injusticia. Oh Dios, qué gran misericordia tienes del hombre, cuando debería recibir todo el castigo, todo el peso del juicio. Ahí está Jesús para mostrarme su gracia incondicional hacia este vil pecador. Queremos responder, oh Dios, de una manera que mostremos aquella misericordia y justicia para con otros, porque fue lo que tú has hecho en nosotros en la cruz. Porque junto a la cruz de Cristo encuentro mi salvación, mi justificación y la gracia que me capacita para vivir el día a día en esta tierra. Gracias, oh Dios. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Dios te bendiga.